Siempre dijimos, y durante el año 2019 tuvimos a muchos representantes de las pymes aquí en nuestros estudios, porque fue uno de los sectores más agobiado por el tema deudas, fundamentalmente. Un sector que concentra además al 70% del empleo, justamente cuando estamos esperando esta encuesta de hogares que tiene que brindar el INDEC y tiene que ver con la desocupación. Y sobre todo porque hay 600.000 pymes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que están con este problema, que están con estas deudas. Está con nosotros Cristian Girard, que es el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Bienvenido, Cristian, gracias. Muchas gracias, ¿cómo estás? Un poco dando el contexto de lo que está sucediendo, pero tengo entendido que traes buenas noticias para estas pymes, ¿no? Sí, una buena dentro de las malas, ¿no? Sí. Estamos en un contexto de emergencia en la provincia de Buenos Aires desde el mes de diciembre a instancia del gobernador. La legislatura aprobó un paquete decretando distintas emergencias, entre ellas una emergencia productiva. En particular en lo productivo, y veo las imágenes de las fábricas paradas, cerradas, Sí. El impacto sobre las pymes ha sido brutal. Sí, el 50% de las máquinas están paradas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no reconoce diferencias entre sectores, ¿no? Las pymes de prácticamente todos los sectores y en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires están atravesando una crisis. Muchas tuvieron que cerrar, cerraron 30.000 pymes en los 4 años de gestión de Macri y de Vidal. Y estamos ahora justamente en un momento donde las políticas económicas de nación y de provincia van a llevar un tiempo que maduren para poder reactivar la actividad económica y con eso volver a generar movimiento y empleo y producción, pero hasta tanto eso ocurra, muchas empresas están con niveles muy altos de endeudamiento, las tasas de interés todavía son altas y tienen muchas deudas con el sector financiero y también con los fiscos. En particular con ARBA, Sí. esto que vos decías, hay 600.000 pymes Sí. que tienen deudas por 26.000 millones de pesos. Sí, 13.000 millones de pesos era lo que yo quería apuntar ahora, solamente de ingresos brutos. Sí, entre 13.000 y 14.000 millones de pesos de ingresos brutos y los otros 13.000 millones de pesos son automotores y inmobiliario. Ajá. Este plan, en el marco de la emergencia económica que vamos a anunciar ahora a instancias del gobernador, lo que hace es, en primer lugar, una quita total de los intereses adeudados y de las multas adeudadas. Sí. Y por otro lado, da la posibilidad de financiar en hasta 120 cuotas, es decir, 10 años, esas deudas, una vez hecha la quita de los intereses. Esa financiación depende las características que tenga la pyme, ¿no? Porque hay características para los microemprendimientos o pequeñas pymes y otras para pymes de mayor envergadura, ¿no? Exactamente, estamos trabajando el plan segmentado por micro, pequeñas y medianas empresas, según el monto de facturación, y las condiciones son distintas. Por ejemplo, para las microempresas no hace falta hacer el adelanto para ingresar al plan y financiar en hasta 10 años, y las tasas son más bajas. Y eso también le da progresividad al plan, que es algo que estamos buscando en la gestión de ARBA, darle progresividad en general a la estructura, en este caso al plan de pagos, que, insisto, es un contexto extraordinario, donde muchas empresas no pudieron pagar. La señal de la moratoria hay que entenderla en el contexto de esa crisis, de esa emergencia, que es un contexto extraordinario, y por eso estamos a instancias de la legislatura lanzando esta moratoria con esta quita que en muchos casos llega a representar el 70% de las deudas. Claro. Es decir, que es un alivio financiero inmediato y muy importante, donde además de recomponerle la capacidad de tomar crédito a las empresas, porque cuando la empresa le debe a ARBA no es sujeto de crédito en el sistema financiero, además de tener ese impacto inmediato, además, les va a permitir recuperar fondos embargados cuando ese sea el caso, ¿no? Muchas empresas que le deben a ARBA, cuando inicia el proceso de gestión de cobranzas, terminan con un embargo, hasta tanto se regularice la situación. En este caso, ingresando al plan, se liberan esos fondos y recuperan los fondos embargados rápidamente las pymes. Lo que buscamos es darles aire financiero para evitar que cierren, ¿no? Están en el momento crítico. Es decir, que aquellas pymes que estén en este momento en una instancia judicial tienen también su beneficio. Exactamente, alcanza también las deudas en instancia judicial, incluso las que están en planes. Ajá. Si este plan es más beneficioso,
pueden acceder al beneficio. Y la tasa de interés, por ejemplo, de este plan de cuotas que van a tener las pymes para pagar, ¿de cuánto oscila? Porque uno mira las tasas y dice, ah, bueno, está bien, me dan esta facilidad, pero ¿a qué tasa? Bueno, en el caso de pago de contado y hasta 3 cuotas es sin interés. De ahí vamos a tener un cronograma de tasas que va a subir a medida que se extienda el plazo de financiamiento que se elija, pero que va a ir, en el caso de las microempresas, del 1,5% al 2,75% mensual. Sí. En el caso de las pequeñas va del 1,75 al 3%, Sí. y en el caso de las, y en el caso de las medianas, sí, dije bien, en el caso de las medianas va del 2% al 3%. A medida que se alarga el plazo de financiamiento, sube la tasa. Y en el interín en que una pyme pueda estar pagando estas cuotas o regularizando su forma de pago, ¿puede acceder a créditos? Sí, claro. Justamente uno de los problemas que hay cuando las empresas tienen deudas con el fisco es que no califican como sujetos de crédito en el sector privado porque Claro. figuran en el veraz. Exacto. Entonces, en este caso, al ingresar en el plan de pagos, regularizan su situación ante ARBA y vuelven a ser sujetos de crédito en el sistema financiero, lo cual también les abre otra fuente de financiamiento. Insisto con esto, porque lo que hay que evitar es que cierren las pymes, ¿no? Detrás de las pymes hay proyectos familiares, detrás de las pymes hay muchos hogares que dependen de esa fuente de ingresos. Y muchos que a lo cuando una mejor pyme no tienen cierra, empleo y que quieren tenerlo. por supuesto, y cuando una pyme cierra no vuelve a abrir. Entonces, detrás de la pyme se cae un proyecto familiar, se generan crisis sociales, ¿no? Porque esta crisis económica es una crisis social. La economía no son solo números, somos también las personas las que hacemos la economía todos los días, y por eso es fundamental sostener a las pymes en este contexto hasta que vuelva a crecer la economía y estén en condiciones de acompañar el crecimiento económico. ¿Ustedes tuvieron reuniones con empresarios pymes en estos días como para saber qué aceptación tienen por parte de esto que está ofreciendo ARBA? Bueno, mirá, el plan de emergencia es el resultado de un año muy intenso de trabajo, de campaña de Axel recorriendo toda la provincia, donde vimos la realidad de innumerables empresas, pymes, que estaban atravesando situaciones imposibles de sostener con el ritmo de los tarifazos, con la suba de la tasa de interés, con la caída de las ventas. La verdad que esto es un reclamo del sector empresarial. Sí. No solo es bien recibido, sino que era un reclamo que frene la hostilidad de una política económica que los estaba llevando al borde del precipicio. Con esto lo que intentamos hacer es contener y darles un alivio en la asfixia financiera que estaban atravesando. Obviamente no es lo único que se puede hacer y hay que seguir trabajando. Se crea un registro en el ámbito del Ministerio de Producción. Ahí Augusto Costa es quien está llevando el vínculo directo con las cámaras, con los empresarios, y yo creo que el trabajo que se está haciendo es muy bienvenido en el sector productivo, entre los empresarios, y que bueno, ojalá que sea efectivo el plan y sirva para evitar que cierren las pymes. Pero, como bien vos decías, todo esto tiene que estar de alguna manera emparentado con el crecimiento, porque muchas de estas pymes, más allá del ahogo financiero que venían teniendo, el problema que tenían es que no había ventas porque no había consumo por parte de la gente. Entonces es importante que los dos vayan de la mano, ¿no? Totalmente, es así. Sin ventas es muy difícil pensar en que alguien va a invertir para producir más. Es una realidad innegable de cómo funciona la economía, a pesar de que las recetas de los gobiernos anteriores iban en el sentido contrario, ¿no? Correcto. Si yo te bajo el salario y te bajo los costos, vos vas a invertir y vas a producir más, sí, pero si no tenés nadie que te compre, no lo vas a hacer. Entonces, si además de eso lo haces en un contexto de apertura comercial, donde empieza a ingresar producción importada a precios muy bajos porque hay una crisis global, industrial, donde los productores de esos bienes están tratando de vender debajo de los costos de producción, la situación se agrava todavía muchísimo más, porque a la caída de las ventas le sumas una competencia desleal de producción importada. Entonces, contra esa política anti-pyme, anti-producción nacional, nosotros venimos en el marco de la Arriba Pymes a sostener esas pymes hasta que las políticas económicas que van orientadas a reactivar el consumo interno y a partir de ahí la producción local, hasta que eso madure, tratar de nosotros estar sosteniéndola. Hay 4 líneas de financiamiento del Banco Provincia, a tasas
muy convenientes, subsidiadas para capital de trabajo, para descuento de cheques, son las más importantes, pero no las únicas para prefinanciación de exportaciones también, porque las pymes pueden exportar, exportan de hecho. Las pymes de las provincias de Buenos Aires son el sostén del tejido productivo y también en lo que hace a la generación de empleo. Así que para nosotros es fundamental que el sector pyme pueda recomponerse y acompañar el crecimiento económico. Y a partir de ahí, como recaudador, digamos, como director ejecutivo de ARBA, te digo, empezar a recaudar a partir del crecimiento económico. Claro. Una de las políticas erróneas, a mi criterio, fue la justamente apertura indiscriminada de la importación. Y eso afectó en gran número a las textiles. Es una masacre. Lo de la industria textil en la provincia de Buenos Aires es una masacre. Claro. Realmente han cerrado, se ha perdido una capacidad productiva que oscila entre el 70 y el 80%. Estamos hablando de efectos devastadores. En la industria textil fue una de las que más agudamente se sintió el impacto de estas políticas de apertura y de tarifazos y de asfixia financiera con tasas de interés exorbitantes. Y otro de los sectores, porque hemos tenido visita de muchas pymes que tenía que ver con el rubro panadería, fueron las que también sufrieron. Más de 130.000 panaderías en el ámbito de la provincia de Buenos Aires han cerrado sus puertas porque no podían sostener no solamente la deuda, además de la baja del consumo, sino también el tema tarifario. Sí, claro. Que también el tema tarifario fue tremendo para todas las pymes. El aumento de los servicios públicos, en un contexto de aumento del precio del trigo y de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, conjugó una situación crítica para el sector, porque claro, está muy caro el pan, la gente no tiene dinero para sostener los niveles de consumo que venían sosteniendo, caen las ventas, y en ese contexto les llega un aumento de la tarifa de gas del 1000% a la panadería. Bueno, es muy difícil. En esta última ley impositiva, por ejemplo, les bajamos un poco la alícuota de ingresos brutos a estas actividades y mejoramos el régimen de alícuota disminuida, con lo cual hay un beneficio de alícuota cero. Entendemos, los comercios de cercanía, las panaderías, los kioscos, las verdulerías sufrieron en particular estas políticas antipopulares, porque digamos es lo que son, ¿no? Desapareció el consumo de los barrios. Cuando desaparece el consumo de los barrios, claro, se caen los comercios de cercanía, claro, y es un resultado inevitable de ese tipo de políticas. Así que bueno, ahora hay que trabajar para revertirlo, en eso estamos, es lo que queremos hacer. Axel hizo su campaña diciendo que quería ser gobernador para resolver, para hacerse cargo y para resolver esos problemas que generaron con estas políticas durante 4 años, que no dejaron de atacar nunca la producción, el salario de los trabajadores, los barrios populares, así que bueno, es el desafío que tenemos por delante. Cristian, para ir cerrando, pero hay muchos empresarios pymes que nos siguen a nosotros a través de la pantalla de Crónica. Quería que les digas cómo tienen que hacer para inscribirse y acceder a estos beneficios de los planes de financiamiento y demás. A partir del 2 de marzo, a través de la página web de ARBA, arba.gov.ar, sí, van a poder completar el trámite 100% online. Lo único que tienen que hacer previamente es un trámite de un certificado en el ámbito del Ministerio de Producción, un certificado en el Activa, que es un registro que se creó en el marco de la Arriba Pymes, que también lo van a hacer online, con lo cual el 100% del trámite lo pueden hacer a través de la web. De todos modos, se pueden acercar a cualquier centro de servicios o punto ARBA para que algún agente del organismo los asesore y los ayude, los guíe en el proceso, pero deberían poder resolver 100% del trámite online a través de la página de ARBA. Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación.